Hola, ¿qué tal a todos amigos? Antes que nada una disculpa por la demora en retomar los tutoriales. Dejamos pendientes algunos temas de reuma. El día de hoy a petición pues vamos a hacer un paréntesis, una inclusión para tratar lo que es linfoma de Hodgkin. Vamos a estar continuando con hemato, antes dando hincapié para continuar con lo que nos faltaba de reuma. Y pues bueno, dando inicio al tema, tenemos que lo primero que hay que saber es que de todos los linfomas, principalmente se van a clasificar como linfoma de Hodgkin y sus respectivas subclasificaciones, y como linfoma no Hodgkin y sus muchas otras subclasificaciones y tipos también. Es decir, las principales tipos serían o linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Muy bien. ¿Cuál es la característica? Bueno, primeramente hay que saber que son muchas. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes clasificaciones en función a sus variantes histológicas. Asimismo, nos vamos a apoyar en técnicas de inmunohistoquímica para hacer el diagnóstico y algunas inclusiones para subclasificarlo, y con la clínica misma. Como definición podemos decir que se trata de una neoplasia linfoide, valga la redundancia, que procede de las copias clonales de los linfocitos B. En este caso, células degeneradas, morfológicamente hablando, que da como resultado la presencia de células, Reed-Steinberg. Dichas células, cuya clasificación se basa en estos criterios histopatológicos, van a ser el criterio para confirmar absolutamente todos los diagnósticos presuntivos del linfoma de Hodgkin, ¿correcto? Es decir, el diagnóstico va a ser en esencia y por excelencia histopatológico. Como decimos, la célula particular y más representativa, junto con todas sus variantes, es la célula de Reed-Steinberg. Como particularidades morfológicas o anatomopatológicas tenemos que es una célula grande. Vamos a ver linfocitos B agigantados. Tenemos que es abundante en citoplasma. Tenemos también que con la tinción la membrana nuclear está hiperpigmentada. Esto es una característica muy particular también. Y vamos a tener un núcleo bilobulado, ¿correcto? Con diferentes nucleolos que también están agrandados. Esta particularidad histopatológica le da el nombre al signo de los ojos de búho, que asemeja precisamente a los ojos de un búho cuando estamos haciendo el examen y el estudio histopatológico, ¿verdad? Decíamos que estas células de Reed-Steinberg tienen diferentes variantes. Por una parte están las lacunares, cuyos núcleos son multilobulados, al igual que las células en palomita de maíz, correspondientes al tipo nodular linfocítico predominante. Este corresponde al tipo de linfoma de Hodgkin no clásico. Muy bien. Como pueden ver en el clásico, que es tenemos 4 clasificaciones. Muy bien. La primera y más común, asimismo, que es de mejor pronóstico, es la de tipo esclerosante nodular. Tiene mayor prevalencia o compromiso a nivel mediastinal y diafragmático. Y como decíamos, su particularidad histopatológica es que se presentan las variantes lacunares de Reed-Steinberg, cuya particularidad es que el núcleo está multilobulado, muy bien, en contraste a la célula clásica que está bilobulada. Y asimismo, esta célula lacunar tiene un gran componente de citoplasma y en sí todas las particularidades correspondientes. Muy bien.
Cabe mencionar que este tipo, el esclerosante nodular, bueno, como ya decíamos, es el más común. Estamos hablando que del 60 al 80% de los casos del linfoma de Hodgkin clásico corresponde al esclerosante nodular. Es el que mayormente se da en pacientes jóvenes. Como ya dijimos, el compromiso es a nivel mediastinal, diafragmático, y también es el de mejor pronóstico. Muy bien. Perdón. Por otra parte tenemos el de tipo celularidad mixta. Aquí tenemos presencia de células típicas de Reed-Steinberg junto con células lacunares. El compromiso va más a los ganglios abdominales y esplénicos respectivamente, no tanto diafragmáticos como en el esclerosante nodular. Es mucho menos común, vamos del 15 al 20% de los casos. Y el pronóstico pues también es bueno siempre y cuando el tratamiento sea oportuno y de acuerdo a su estadificación. Más adelante vamos a hablar de esto. Tenemos por otra parte el rico en linfocitos. Esto, como su nombre lo alude, es el componente no neoplásico o el infiltrado no neoplásico es bastante rico en linfocitos, sobre todo linfocitos T. Aquí tenemos que las células características también son las células clásicas del Reed-Steinberg como componente neoplásico. El infiltrado, al igual que en todos estos, es de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, etcétera, etcétera. Esa característica tienen también los linfomas de Hodgkin, que el infiltrado no neoplásico llega a corresponder a muchos otros tipos de células inflamatorias. Una parte que se me pasó a mencionar es que en el esclerosante nodular, la célula lacunar, la variante lacunar de Reed-Steinberg, tiende a formar bandas colágenas entre un nódulo linfático y otro. A diferencia de los otros tipos, que más bien vamos a ver borramiento de los ganglios o de los nódulos linfáticos por el mismo infiltrado neoplásico. Cabe mencionar también que esta particularidad histológica de las bandas colágenas, por esto se le atribuye a que sea el tipo histopatológico que menormente se disemina, ¿verdad? Porque las bandas colágenas entre nódulo y nódulo están protegiendo de la diseminación. Muy bien. Y por último tenemos el tipo de depresión linfocítica. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a ver una depresión de los linfos. El componente neoplásico es marcado en células Reed-Steinberg y el infiltrado no neoplásico es pobre. Cabe mencionar que aquí es el de peor pronóstico. Es muy común en ancianos y en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, con VIH o SIDA respectivamente. Muy bien. Como decimos, este es el de peor pronóstico, este último, y se da en un 3 o 4% de los casos. Muy bien. Aquí ronda en el 5 o 6% en el de rico en linfocitos, que al final pues son porcentajes o estadísticas que cada bibliografía va cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Por otra parte tenemos el linfoma de Hodgkin no clásico o nodular linfocítico predominante. Muy bien. Aquí va a cambiar en cuanto a la morfología de sus células. Tenemos la variante de células en palomita de maíz. Esto particularmente por su núcleo multilobulado, como lo decíamos, que llega a asemejar una palomita de maíz en el estudio histopatológico. Tenemos que el inmunofenotipo es totalmente heterogéneo y es muy diferente al de los clásicos. Tenemos que en el clásico las variantes histológicas
sí llegan a expresar los antígenos CD15 y CD30. Es el inmunofenotipo clásico de las variantes clásicas, valga la redundancia. Aquí estos no van a estar expresados y en contraste sí va a haber antígenos fuertemente expresados del linaje B, como lo es el CD45, CD20 y CD79A, ¿correcto? Como otra particularidad tenemos que aquí no está relacionado con el virus del Epstein-Barr, en contraste a los otros, a los clásicos, que al final es un factor de riesgo el virus del Epstein-Barr, de los más fuertes, para desarrollar la enfermedad. Muy bien. Siendo así, vamos a pasar a los datos epidemiológicos. Tenemos que en cuanto a la edad hay dos picos. El primer pico en el que se ve una alza de desarrollo de linfomas de Hodgkin es de los 15 a 30 años y por otra parte después de los 55 años. Muy bien. Tenemos también que el linfoma de Hodgkin corresponde al 30% de todos los linfomas. Muy bien. Como factores de riesgo, primeramente cabe recalcar que la etiología es desconocida, no obstante se han descrito algunos importantes factores de riesgo. Decíamos la infección por el virus del Epstein-Barr o la enfermedad del beso, conocida de dicha forma. Por otra parte se ha observado que los pacientes con VIH particularmente desarrollan este tipo de linfoma, que es el de depresión linfocítica, y en general con todos llega a estar relacionado un poco también. Muy bien. Tenemos también la mutación de los genes que codifican para IKB y A20, ¿correcto? Que son proteínas moduladoras de un factor de transcripción que está directamente implicado con la proliferación de linfocitos. Eso lo vamos a explicar ahorita en la fisiopatología. Y por tal de la sobrevida y de la degeneración morfológica de los mismos. Muy bien. Tenemos también que el desbalance del locus 9p24.1, los desbalances genómicos llegan a predisponer a la enfermedad, tomando en cuenta que cuyos genes de este locus codifican para el ligando de muerte programada, tanto el tipo 1 como el tipo 2, que juegan un papel como inmunoreguladores y al estar alterados estos, pues predisponen al desarrollo más que otra cosa, la diseminación del linfoma, y en sí está relacionado también con otros tipos de cáncer. Muy bien. Vamos a pasar, voy a borrar un poco del lado izquierdo para explicar en esencia parte de la fisiopatología. Muy bien. Muy bien. Como decíamos, no están bien identificadas o no está bien identificada la etiología, pero se han descrito diferentes mecanismos fisiopatológicos por el cual se desarrolla la enfermedad, ¿correcto? Dichos factores fisiopatológicos precedidos de estos factores de riesgo. Hablábamos sobre el factor de transcripción que da lugar a la transcripción de genes que activan la proliferación de linfocitos. Este factor de transcripción es el NF-κB. Muy bien. Sucede que, bueno, en el caso de la infección por el virus del Epstein-Barr, la célula infectada por el virus del Epstein-Barr va a expresar la proteína latente de membrana tipo 1.
que es característica del genoma del virus. Muy bien. Al estar codificando y expresando esta proteína, sucede que esta proteína va a señalizar y a hiperactivar a nuestro factor de transcripción, que contribuye a la proliferación excesiva de los linfocitos y a la sobrevida misma, ¿correcto? Lo cual contribuye primeramente a que haya linfocitos en demasía y a que su vida se prolongue, lo cual degenera su morfología. Muy bien. ¿Qué es lo que lleva eventualmente a formar la célula Reed-Steinberg? Muy bien. Por otra hablábamos de los moduladores de este factor de transcripción, que corresponden a la proteína IKB y AB20. El virus del Epstein-Barr también llega a modular la respuesta y la acción de estas proteínas, lo que contribuye a que no haya una correcta modulación de la expresión de nuestro factor de transcripción, inductor a la sobrevida de estos linfocitos, cuya degeneración con el tiempo es lo que nos produce la célula de Reed-Steinberg. Muy bien. Y hablábamos también de la mutación propia de los genes que codifican para IKB y para A20. Si hay una mutación en dichos genes, pues también va a haber una falla en la expresión de sus proteínas respectivas. Muy bien. Y hablábamos, por otra parte, del desbalance de este locus, del desbalance genómico del 9p24.1, que codifica para esta proteína L1 y 2. Muy bien. Nuestros ligandos de muerte programada tipo 1 y tipo 2. Al estar deficiente este factor o este complejo de proteínas, desde luego que no va a haber una buena función inmunológica, en este caso de los natural killers, de los linfocitos B, que contribuyen tanto a la lisis como a la apoptosis de las células malignizadas. Muy bien. Por tal, también se ha relacionado como un factor importante tanto para el desarrollo como para la evolución de la enfermedad. Muy bien. Y en sí, este último para otros tipos de cáncer. Muy bien. Si se fijan, pues son diferentes factores fisiopatológicos. La mayoría tienen que ver con este factor de transcripción que activa los genes responsables de la proliferación de linfocitos. Al aumentar esa proliferación y aumentar su vida, es decir, prolongarla además, pues estamos hablando de una degeneración morfológica que lleva a los cambios histopatológicos correspondientes y llegan a formar pues nuestra célula respectiva de Reed-Steinberg. Muy bien. Vamos a pasar a profundizar en el inmunofenotipo de cada uno. Muy bien. Inmunofenotipo. Para el linfoma de Hodgkin clásico, teníamos que expresan muy fuertemente los antígenos CD15, CD30, y en contraste
son negativas para CD45. Muy bien. Este es el patrón clásico o el inmunofenotipo clásico del linfoma de Hodgkin clásico, valga la redundancia. Cabe mencionar que esto no es absoluto, eventualmente puede haber variaciones, pero lo que sí es un criterio para reconsiderar el diagnóstico es la pobre expresión o la nula expresión tanto de CD15 como de CD30 en conjunto. Es decir, tiene que haber una negatividad en conjunto tanto para CD15 o CD30. Si CD15 está positivo pero CD30 negativo, no hay razón para reconsiderar el diagnóstico. Como decíamos, por excelencia es histopatológico. Muy bien. No obstante, si están estos dos deficientes o nulos, sí hay que reconsiderar el diagnóstico. Muy bien. Tenemos que para CD45, que es un antígeno de estirpe B, pues va a estar negativo. Y por otra parte, es bueno también mencionar que a veces las células neoplásicas expresan expresión eventual de CD20 o CD79A. Muy bien. Esto en casos aislados. Cabe mencionar también que vamos a tener ausencia. Estos ya son datos inmunofenotípicos agregados. Lo principal es esto, muy bien. Pero esto no está por demás mencionarlo. Decíamos, también vamos a ver ausencia de los factores de transcripción OCT2 y BOB1. Muy bien. Dependiendo de la técnica de inmunohistoquímica que se realice, es que eventualmente va a haber variantes relativas. Pero como dijimos, lo que sí es exacto y lo que nos marcan las guías clínicas vigentes es que cuando esté negativo para CD15 y CD30 es criterio para reconsiderar el diagnóstico. Muy bien. Estas serían las características inmunofenotípicas de nuestro linfoma de Hodgkin clásico. Muy bien. En contraste, bueno, vamos a apuntar de este lado el del no clásico. Muy bien. No clásico o nodular linfocítico predominante, que es la única subclasificación, recordemos, de nuestro linfoma de Hodgkin no clásico. Aquí tenemos que sí vamos a expresar CD45, muy bien. Aquí sí va a estar positivo para el antígeno CD45 y en sí para otros de estirpe B, tanto para CD20 como para CD79A. Muy bien. Va a haber una expresión fuerte de estos antígenos. A veces hay expresión débil para CD30. Muy bien. Y aquí sí vamos a ver una expresión fuerte de los factores de transcripción que aquí no vemos. Los OCT2 y los BOB1 sí van a estar expresados fuertemente. Muy bien. Esto es muy útil para sacar el diagnóstico diferencial en materia inmunohistoquímica entre el linfoma de Hodgkin clásico y el no clásico. Muy bien. Sin embargo, vuelvo a reiterar, el diagnóstico confirmativo
y para sacar el diferencial en general va a ser por excelencia histopatológico. Muy bien. La presencia de Reed-Steinberg o sus variantes respectivas con su componente no neoplásico o infiltrado en cada una de sus respectivas variantes histopatológicas. Muy bien. Vamos a, bueno, espero ya lo hayan apuntado, para pasar a explicar un poco la parte de la estadificación. Cabe mencionar que con base a la estadificación de la enfermedad es que vamos a determinar el tratamiento. Para el tratamiento, como implica un tema muy largo, estamos hablando de muchos criterios clínicos de inclusión con base al estadio de la enfermedad, vamos a hacer un video más adelante diferente. Muy bien, no obstante, en generalidades, vamos a hablar sobre la escala para estadificarlo, que corresponde a la escala de Ann Arbor. Muy bien. Esta se basa en la diseminación y en la localización de los linfomas, propiamente dicho. Por una parte, el estadio 1 nos dice que una sola región ganglionar es la afectada. Muy bien. Una sola región ganglionar. Muy bien. Es muy importante quedarnos con que es una región ganglionar, no de otro órgano. Muy bien. Nuestro estadio 2 nos dice que son 2 o más regiones ganglionares del mismo lado. Del mismo lado, pero a nivel diafragmático. Muy bien. Es decir, si las neoplasias se encuentran en otro lado que no sea diafragmático, ya no encaja con el criterio de estadio 2. Muy bien. En el caso del estadio 3, nos señala que son 2 o más regiones ganglionares de lado diferente. Esto ya nos habla de una diseminación progresiva. Muy bien. De lado diferente, pero sigue estando a nivel diafragmático. Muy bien. A nivel diafragmático. Y el último estadio, que corresponde al estadio 4, nos habla de que ya hay compromiso a nivel extra ganglionar. Es decir, ya compromete otros órganos que no dependen o que no tienen nada que ver con el sistema linfático. Muy bien. Cabe mencionar que todos estos estadios tienen subestadios. Por ejemplo, aquí, que corresponde a una sola región ganglionar, puede estar afectado también otro órgano, que lo representaríamos con una letra, respectivamente del órgano que se trate. De igualmente en el grado 2, en el grado 3, como dijimos, esto ya lo vamos a explicar más bien en el video correspondiente a los diferentes esquemas o protocolos de tratamiento vigentes. Esto es nada más para que de momento lo tengamos en generalidades. Muy bien. Vamos a borrar para pasar. Bueno, en general, vamos a explicar el tratamiento. No vamos a profundizar, como reitero.
con esto es suficiente. Actualmente hay diferentes esquemas de tratamiento que consisten en poliquimioterapia, es decir, muchos fármacos quimioterápicos más radioterapia a diferentes escalonadas o continuadas o también a diferentes potencias de Grace, que es la escala con la que se mide la radiación. Cabe mencionar que los esquemas de quimioterapia más comunes o más utilizados son el ABVD y el VCOP. Muy bien. Dependiendo de los estadios de la enfermedad, es que se decide si se usa uno u otro. Reitero, esto lo vamos a explicar en el próximo video. También vamos a explicar de qué se tratan y qué representa cada una de estas siglas. Cada una corresponde a un fármaco diferente. Y en conjunción a la radioterapia, son casi siempre los tratamientos de elección a seguir y los más utilizados, ¿correcto? Más aún en estadios tempranos de la enfermedad, ¿correcto? Esto en general, reitero, lo estoy mencionando para hablarlo en generalidades. Ya en el siguiente video de tratamiento vamos a profundizar también en la monitorización tanto del tratamiento como de la respuesta que se obtiene. Esto a través de la tomografía por emisión de positrones, ¿correcto? Que se usa para determinar la actividad de los ganglios linfáticos con un radiofármaco y de esta manera ir monitorizando tanto la respuesta del tratamiento como la obtención al final de los criterios de remisión, ¿correcto? Junto con este estudio de la tomografía por emisión de positrones, se utiliza la escala de Dubin, que en esencia mide la actividad sí, propiamente dicho, la radioactividad de cada una de las neoplasias, para así pues evaluar, como decíamos, la respuesta que está teniendo el paciente al tratamiento, como los criterios de remisión, muy bien, con base a la puntuación de esta escala y que vamos a ver ya en lo subsecuente. Muy bien. Hasta aquí pues sería todo, sería la introducción en generalidades. Vamos a seguir, reitero, con el video de tratamiento. Después vamos a hablar de los linfomas no Hodgkin en generalidades. Y pues como decíamos al principio del video, también vamos a terminar la pauta que habíamos comenzado sobre tutoriales de reuma, para posteriormente seguir con otros más de su petición. Muy bien. De antemano, pues un gusto como siempre. Ya vamos a darle continuidad más seguido. Y quedo al tanto de comentarios y sugerencias. Muy bien. Hasta la próxima y muchísimas gracias.